Buenos días. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a examinar la porción que tenemos hoy del Evangelio de Juan. Dice así en Juan, capítulo 17, desde el versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El capítulo que vamos a examinar hoy del Evangelio de Juan es un capítulo enormemente trascendente. Si ustedes recuerdan, el que estudiamos la semana pasada era precisamente la última vez que Jesús se dirigía a todos sus discípulos antes de ser prendido. Y en ese sentido el capítulo 16 era un capítulo enormemente importante. Eran las últimas palabras que Jesús dirigía a sus discípulos más cercanos. Pero el capítulo 17 es, si acaso, más importante. Porque en él es Jesús el que se dirige a su Padre y se dirige a su Padre para efectuar 7 súplicas, 7 peticiones, 7 demandas en favor de sus discípulos. Y esto es tremendamente importante porque nos muestra qué es exactamente lo que Jesús quiere de nosotros, lo que espera que se va a convertir en realidad en nuestra vida, lo que desea que el Padre realice en nuestras existencias. Seguramente, me temo que para cuando acabe la exposición de la porción de Juan que vamos a ver hoy, algunos pensarán que no se parece mucho a lo que algunos consideran que tiene que pasar en la vida de los creyentes. Pero esta es la oración de Jesús, no es mi opinión. No es la opinión de un teólogo importante, no es la opinión de cualquier otra persona.
Es lo que Jesús, de manera expresa y clara, le pide al Padre para sus discípulos. Es lo que espera y quiere que suceda en la vida de sus discípulos. Primero, lo que Jesús desea que suceda con sus discípulos tiene un contexto muy claro. Y es el contexto de la glorificación de Jesús, es el contexto de la vida eterna. En los primeros 5 capítulos dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La afirmación de Jesús es de plena divinidad, y cualquier judío lo sabía. Cualquiera que fuera a lo que ahora en nuestras Biblias es Isaías 42, versículo 8, sabe que Dios no glorifica a nadie. Dios no da gloria a nadie, solo a sí mismo. Y precisamente Jesús, como Hijo igual al Padre, puede decirle al Padre que espero que me vas a glorificar con la misma gloria que tenía junto a ti antes de venir a este mundo. Hay una afirmación de comunicación, de identificación de propósitos entre dos de las personas de la Trinidad, entre el Padre y el Hijo. Y a continuación, después de que Jesús ha dicho esto, Jesús establece 7 peticiones. Primera petición: te ruego no por el mundo, sino por mis discípulos. Versículos del 6 al 10. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos serán y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El objeto de la oración de Jesús no es el mundo, son aquellos que son seguidores suyos, son los que han creído para recibir vida eterna. Y esta es la primera cuestión que tendríamos que tener muy clara. Cuando Jesús intercede ante el Padre como hombre, está haciéndolo por nosotros. Y cuando de pronto hay gente que dice, bueno, pero vamos a ver si efectivamente Dios es amor y Dios se supone que busca establecer la bondad y Dios desea nuestro bien, ¿cómo es posible que sucedan determinadas situaciones? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está lo que sea? Y la respuesta es bastante clara y por eso la oración de Jesús empieza ahí. Yo no ruego por el mundo. Yo ruego por aquellos que me diste porque son tuyos. Es por los que yo ruego. Y alguien podría decir, pero eso es muy injusto. ¿Por qué por qué Jesús no intercede por todos? A mí me llama mucho la atención cuando la gente se queja de Dios después de que han echado a Dios a patadas de sus vidas. No quieren saber nada de Dios. Dios les molesta en cuanto a los mandamientos que tienen que seguir. Dios les estorba para llevar la vida que les apetece. Dios es una idea supersticiosa y mitológica antigua y de pronto cuando en un momento determinado se enfrentan con una dificultad propia de la naturaleza humana, entonces dicen Dios no me hace ningún caso. O como dice un viejo refrán de mi viejo país, la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y mucha gente efectivamente recuerda a Dios en medio de situaciones difíciles, a pesar de que han expulsado a Dios de sus vidas una y otra vez de manera consciente y repetitiva. Y Jesús es muy claro en la oración al Padre, yo no ruego por esos. Yo estoy rogando por estos que tú me diste. Y ruego por ellos porque efectivamente son tuyos.
Esto es algo tremendamente importante, porque nosotros podemos estar totalmente seguros de que Jesús intercede por nosotros. Porque nosotros podemos estar totalmente seguros de que en medio de la dificultad el Hijo se dirige al Padre en favor nuestro. Porque podemos estar totalmente seguros de que en momentos de soledad, de dolor, de confusión, de no saber qué hacer, sin embargo, Jesús está hablando en nuestro favor delante del Padre. Y ese es un privilegio que ciertamente Dios nos ha dado por gracia, pero que no disfruta nada más que aquellos que son del Padre y que han sido entregados al Hijo. Primera cuestión que tenemos que tener en cuenta en la oración de Jesús. Jesús no ruega por el mundo. Y lo dice de una manera muy explícita. Yo ruego por aquellos que me diste, porque son tuyos. Segundo, y esto es enormemente importante, no menos importante que lo anterior, Jesús ruega por sus discípulos y no se va a perder ninguno de ellos. Versículos del 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Yo intercedo para que ni uno solo de estos se pierda. Lo lamento por aquellos estafadores espirituales que continuamente amenazan a la gente con que va a perder la salvación si, por ejemplo, no diezman. Eso es una estafa espiritual. Como mínimo, una muestra terrible de ignorancia. La oración de Jesús es muy clara. Yo oro por estos para que los guardes y ninguno de ellos se va a perder. Y no se van a perder porque son tuyos. Y del grupo que ha formado el grupo de seguidores más estrechos míos, el único que se ha perdido es el que desde el principio no era de los míos. Era un hijo de perdición y es el cumplimiento de las Escrituras. Se llama Judas Iscariote. Esta es una gran promesa de Jesús. Indica que Jesús siempre está a nuestro lado y que no debemos jamás ni desesperar, ni tirar la toalla, ni rendirnos, porque no va a permitir que ninguno de los que el Padre le ha dado se pierda. Si me acompañan ustedes a Romanos, capítulo 8, Pablo, de manera más extensa, expresa también esta tremenda verdad que algunos se empeñan en negar porque les permite manipular, chantajear espiritualmente y estafar espiritualmente a la gente. Y dice así en Romanos 8 y versículos del 28 en adelante. Romanos 8, del 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la afirmación es una afirmación clarísima. No crean jamás a alguien que les diga que una persona que ha sido limpiada por la sangre de Cristo y que se ha apropiado por la fe del sacrificio de Cristo y que ha sido dada por el propio Padre a Cristo va a caer de esa situación. Porque ni lo alto ni lo bajo, ni lo creado, ni potestades, ni principados nos pueden separar jamás del amor de Cristo. Y eso es evidente. Y es tremendo cómo Jesús lo dice. Estoy pidiendo por estos, no por el mundo. Segundo, ninguno de estos se va a perder. De todos aquellos que tú me has dado, solo aquel que desde el principio no creyó, el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura, se ha perdido. Ni uno de esos se va a perder. Si efectivamente dependiera de nosotros el perdernos o no perdernos, seguramente todos en algún momento, en alguna curva del camino, en algún lugar, acabaríamos extraviándonos. Pero la oración de Jesús al Padre es que no va a ser así. No voy a perder a ninguno de estos. Y Pablo desarrolla todavía más ese punto de vista en Romanos 8 y dice, es que este es un proceso de siglos. A los que conoció Dios, los predestinó. Y a los que predestinó, después los llamó. Y a los que llamó, luego los justificó. Y a esos los va a glorificar. Pablo hasta dice glorificó en pasado, como si fuera una cosa ya decidida. No dice que, bueno, a unos los conoció. Y de esos algunos los predestinó. Y de los que predestinó es verdad que justificó a algunos. Pero luego hay unos que se van o se condenan por no dar el diezmo. No hay nada de eso. Y constituye verdaderamente una blasfemia contra Dios pretender que aquellos que el Padre le dio al Hijo se van a perder. Porque la afirmación de la Escritura es que yo oro para que ninguno de ellos se pierda. Tercera petición de Jesús al Padre, que no salgan del mundo. Versículos 13 al 16. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús empieza diciendo, mi gozo se cumple en aquellos que me siguen, a los que yo he llamado amigos. Y les he dado tu palabra, y el mundo los odia. El mundo los aborrece, porque yo tampoco soy del mundo. Y entonces, ¿qué le pido al Padre? Que me los saque del mundo, que no tengan ningún problema, que se vayan fuera a vivir a un monte, como desde el siglo IV, cuando hubo gente que consideró que ser cristianos de una manera más plena era vivir en un monasterio o irse a vivir como ermitaños, huyendo del mundo. Literalmente eran las expresiones que utilizaban. Renuncio al mundo, huyo del mundo, me voy del mundo. Bueno, no cabe la menor duda de que en algunas religiones consideran que eso es una forma superior de vivir el cristianismo. Pues es mentira. Va totalmente en contra de lo que Jesús le pide al Padre. Yo sé que el mundo los aborrece. Sé que los aborrece porque yo tampoco pertenezco al mundo. Pero lo que yo te ruego no es que los quites, que los saques, que los extraigas del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y por qué si el mundo es malo? ¿Por qué si el mundo nos aborrece? ¿Por qué si Jesús tampoco es del mundo? Pues porque nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y la única esperanza que hay para esta sociedad y para este mundo y para esta cultura es si nosotros estamos dentro, testificando, arrojando luz y siendo la sal que impide que esta sociedad se corrompa totalmente.
no los saques del mundo. Son la única luz que refleja la luz de Jesús. Son la única sal que impide que esta sociedad acabe corrompiéndose. Mi oración no es que los quites, que los saques, que vivan como monjes o como Amish. Yo te pido que sigan en el mundo, aunque el mundo los odia, porque yo tampoco soy del mundo. Su misión es estar en ese mundo arrojando luz. Cuarto, Jesús ruega para que sus discípulos sean santificados en la verdad. Versículos 17 al 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay gente que piensa que el proceso de santificación tiene que ver con determinadas prácticas, determinadas ceremonias o determinados ritos. Si haces determinadas cosas, sacrificios, donativos, etcétera, etcétera, se produce un proceso de santificación. Pero eso no es verdad. El hecho de que una persona se mortifique, se castigue, se atormente, no significa en absoluto que esa persona se santifique, porque la santificación solamente viene en la verdad. Y Jesús es muy claro. No está diciendo, muéstrales el tipo de cilicio que si se lo atan en torno a la carne y les hace que le duela mucho, los va a santificar. O el tipo de prácticas que, como son prácticas que crean sufrimiento, los van a santificar. Yo he visto gente que sube de rodillas la escalinata hasta un templo porque supuestamente eso los santifica. No, eso te destroza las rodillas, pero no creas que te santifica. Es más, hasta es posible que alimente más tu soberbia y tu orgullo espiritual. Y Jesús es muy claro. Por supuesto, mis seguidores tienen que avanzar en la santificación, pero la santificación solo pasa por la verdad. Y quien piense que la santificación tiene que ver con determinadas prácticas, penitencias, sacrificios, ni se está santificando ni está en la verdad. Y si cualquiera quiere ver lo que es avanzar, por ejemplo, en ese camino, no tiene nada más que ir a los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo y leer el Sermón del Monte y verá que no se parece nada a lo que algunos consideran que es el camino de santidad, pero son las enseñanzas de Jesús. Señor, que sean, Padre, que sean santificados en la verdad. Quinta petición de Jesús al Padre, que estén unidos. Versículo del 20 al 23 dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús desea que sean uno aquellos que creen en él, y es una oración al Padre. Ahora es muy fácil tergiversar el sentido de las palabras de Jesús. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, el que sean uno es que todos obedezcan sin rechistar a un déspota que reina desde el Vaticano. De manera que en el momento en el que uno no se somete a esa dictadura espiritual, está pecando contra el deseo de que todos sean uno, olvidando que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El ser uno no significa que todos piensen lo mismo. Significa una unión como la que existe entre el Padre y el Hijo. Y esa unión es muy fácil de romper y de desgarrar cuando uno no actúa de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, acompáñenme ustedes a Mateo capítulo 18 para ver una de las maneras
en que esa unión espiritual se puede desgarrar. Una de ellas, por supuesto, es la disensión entre hermanos. No necesariamente tiene que ser mala, pero hay que saber tratarla. Y la Biblia establece muy claramente cómo hay que tratar los casos de pecado y de disensión entre hermanos. Mateo capítulo 18 y versículos del 15 en adelante dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia, y si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano. La enseñanza de Jesús es muy clara. Ahora, desgraciadamente, esto no suele ser muy habitual. Por ejemplo, imaginemos que el hermano Pedro tiene una contienda con el hermano Pablo. Y el hermano Pedro, si efectivamente quiere seguir la enseñanza de Jesús, tendría que ir al hermano Pablo y decirle: mira, Pedro, esto que has hecho no me gusta. No sé si te he interpretado bien o te he interpretado mal, pero esto no me gusta. Vamos a aclararlo. Y el hermano Pablo lo escucha y de pronto dice: pues es verdad, lo que he hecho está mal. No sabes cómo lo siento, perdóname. Y esa situación ha terminado. Pero vamos a suponer, segundo supuesto que menciona Jesús, que el hermano Pedro va al hermano Pablo y le dice: esto no ha funcionado bien, me siento ofendido, me has hecho daño, y el hermano Pablo le dice: porque eres un imbécil. Si no fueras un imbécil, no estarías así. Pero como eres un imbécil, y además que sepas que media iglesia sabe que eres un imbécil, y la otra media también lo sabe, pero se calla, pues estamos en este problema. Y el hermano Pablo, con evidente paciencia, va a buscar a 1 o 2 hermanos más para que medien. Y le dice: mira, Pablo, no te lo tomes así, sucede esto, reflexiona. Quizá Pablo ante Pedro no reacciona bien, pero con una tercera, una cuarta persona sí, y has ganado a tu hermano. Todos nos equivocamos, todos ofendemos sin querer, todos interpretamos mal a alguien en algún momento y podemos solucionarlo de raíz. Pero resulta que el hermano Pablo sigue con que no. Y entonces vamos a tener que pedir a la congregación que intervenga en esta situación. Si efectivamente conseguimos que finalmente el hermano Pablo reflexione, hemos conseguido acabar este problema. Y si no, quizá habrá que recurrir a la disciplina. Pero esta es la manera bíblica. Ahora, ¿cómo sucede esto en muchas congregaciones? Primero, la congregación, en vez de tener un consejo, como marca el Nuevo Testamento, tiene un solo pastor. Y el pastor se convierte en un personaje sobre el que confluyen las intrigas, las divisiones y los problemas de la Iglesia. Generalmente no para que los solucione, sino para que dé la razón a una parte en contra de la otra. Y el hermano Pedro llega y le dice: mire, pastor, el hermano Pablo es esto, lo otro y lo de más allá. Y por supuesto, el pastor en ese momento, en vez de seguir el modelo bíblico de ¿has hablado antes con tu hermano? ¿Has intentado arreglarlo? ¿Ha habido otra gente que os ha ayudado a intentar reconciliaros? Pues a lo mejor piensa: ojo, a ver qué decides, porque el hermano Pablo son muchos miembros y a ver si me voy a tener que bajar el sueldo a fin de mes. Y acaba en una división de la Iglesia. Porque la idea de la unión no es la idea que surge de las enseñanzas de Jesús, sino que surge del hecho de crear bandos, de crear divisiones y de no seguir el modelo bíblico de: si tu hermano peca contra ti, ve a hablar con él. No intentes enredar a una parte de la congregación, no intentes seducir al pastor, que como encima vive de esto, no es tan independiente a la hora de tomar posiciones. Queremos ser uno, sigamos la enseñanza de Jesús a la hora de solucionar los problemas dentro de una congregación, que no son buscar la destrucción del hermano Pablo porque me ha ofendido,
o el apoyo del pastor para destrozar al hermano Pablo que me ha ofendido, o cualquier otro tipo de cosas. Si tu hermano peca contra ti, ve a hablar con él. Y si no te escucha, búscate otro hermano para al final ir a reconciliaros. En otras ocasiones, la división de la Iglesia no aparece por el hecho de que haya algún tipo de discusión o de trifulca de este tipo, sino por otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, si me acompañan a la primera carta a los Corintios, que afortunadamente estudiamos hace unos meses, está en el hecho de hacer valer lo que yo considero mis derechos sin apelar a otros hermanos maduros para que intenten una reconciliación. Primera de Corintios, capítulo 6, y versículos del 5 al 7, contiene la siguiente afirmación de Pablo. Primera de Corintios 6, del 5 al 7. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros ni sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo empieza con una afirmación terrible. Esto os lo digo para que se os caiga la cara de vergüenza. No lo digo para daros una simple enseñanza, os lo digo para que se os caiga la cara de vergüenza. Ya es una vergüenza que tengáis pleitos entre creyentes. Aquí hay una cosa ya más tensa que puede acabar incluso en los tribunales. Pero si estáis en esa situación, de verdad, en toda la Iglesia, en toda la congregación, en toda la comunidad, ¿no hay una persona sabia que pueda mediar entre vosotros para que no lleguéis a esa situación? Sí, el pastor. El pastor, y cada uno de nosotros estamos tirando de un lado a ver a quién le da la razón, pero yo pienso que me la va a dar a mí, porque somos más diezmando. Y ese es un argumento de peso, de dólar, diría yo. En muchas ocasiones la división pasa por esto. No se han seguido las normas que hay que seguir cuando un hermano peca contra otro. A veces la situación se convierte en un auténtico pleito y, al parecer, en la congregación habrá gente que alaba de maravilla, que se pone a orar y parece que tiene al lado al Espíritu Santo dictándole las frases. Pero a la hora de solucionar un problema, es que debería caerse la cara de vergüenza. No se puede ser uno cuando esto se desprecia. A veces la falta de unidad arranca de no saber respetar a los hermanos que piensan otras cosas. Si me acompañan a Romanos, capítulo 14, Romanos 14, y versículos del 1 al 5, del 1 al 6. Dice así: recibid, Romanos 14, del 1 en adelante, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En todas las congregaciones, a lo largo de 20 siglos de historia del cristianismo, camino de 21 siglos, siempre hay gente que tiene problemas de conciencia porque son débiles en la fe. Es algo que sucedía en la Iglesia, que tenía acceso directo a los apóstoles y, por supuesto, sigue sucediendo hoy en día. ¿Y cuál es la regla bíblica que Pablo menciona? Machaca al que no celebre o al que celebre determinadas fiestas. Aplasta al que coma o al que no coma determinadas cosas. Tritura al que no piensa como piensa una parte de la congregación, mayoritaria o minoritaria. Eso no es un proceder cristiano. Ese no es el proceder del Nuevo Testamento. Esa no es la conducta que espera Jesús. Si efectivamente consideras que hay alimentos que no hay que comer, porque tienes una interpretación concreta de la Biblia, en la que no voy a entrar ahora, no comas. No pasa nada. Pero no mires con desprecio al que considera que, como Jesús dijo, todos los alimentos son puros y se puede comer de todo. Que tú comes todo, porque la enseñanza de Jesús es que todos los alimentos son limpios. No mires por encima del hombro a aquel que decide por razones de conciencia no comer algo. No estás para juzgar a tu hermano, si comes o si no comes. Estás para apoyar a tu hermano espiritualmente, para caminar a su lado espiritualmente, para respaldarlo espiritualmente. ¿Que consideras que hay fiestas que la Iglesia tiene que celebrar? Está bien, celébralas. ¿Que consideras que no hay que celebrar ninguna fiesta? No hay un calendario litúrgico en el Nuevo Testamento. Está bien, pero que ninguno juzgue, desprecie o mire por encima del hombro al otro, porque estamos llamados a guardar la unidad, como Jesús oró al Padre. Y si en un momento determinado alguien piensa que puede juzgar a su hermano por esa cuestión, porque lo hace o porque deja de hacerlo, está actuando en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento. Porque el que come lo hace pensando en que de esa manera agrada a Dios. Pero el que no come también lo hace pensando que agrada a Dios. Y es para el Señor que lo hace, no para complacerte a ti o complacerme a mí, que puedo tener el mismo punto de vista o el punto de vista distinto. Y como dice aquí Pablo, lo importante en toda esta cuestión no son los alimentos, no son las festividades, no son los días. Lo importante es si estamos actuando para la gloria y la honra del Señor. Y efectivamente, lo importante, como dice ese versículo 7, es que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Porque el Señor Jesucristo murió y fue resucitado y volvió a vivir, no para decidir días o comidas o atuendos o cosas parecidas que en vez de unir al pueblo de Dios lo dividen, sino para ser Señor de muertos y de vivos. Y la enseñanza es muy clara, y la enseñanza de Jesús es evidente. Te oro para que sean uno como tú y yo somos uno, y para que sean perfectos en unidad. La unidad no es uniformidad. La unidad no significa que a todos nos gusta lo mismo. La unidad no quiere decir que todos tenemos que cantar los mismos himnos, vestir de la misma manera, consumir las mismas cosas o celebrar las mismas fiestas. Todo eso es secundario. Y tenemos que aprender a vivirlo en unidad, con respeto y con amor, porque el que come no debe juzgar al que no come y el que no come no debe juzgar al que come. Y cuando esto no se sabe, evidentemente es una grave muestra de ignorancia espiritual. Pero además es enfrentarse con una de las peticiones claras de Jesús al Padre, que sean uno como tú y yo
somos uno. Sexto, Jesús ruega para que sus discípulos vean su gloria. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús desea que veamos su gloria actuando en nuestras vidas. No quiere vidas grises, vidas chatas, vidas romas, vidas pobres espiritualmente. Quiere que veamos cómo su gloria está en nuestras vidas. Y deberíamos suplicarle verdaderamente a Dios que nos convierta en recipientes de la gloria de Cristo, aunque seamos vasos indignos, aunque seamos vasos de barro, aunque seamos vasos pobres. Séptima petición de Jesús al Padre, que en ellos esté el amor. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús desea realmente que el amor que se comunica entre el Padre y el Hijo esté en nosotros también. No un amor de segunda clase, sino un amor que en un momento determinado está dispuesto a enviar a su Hijo hasta la muerte de cruz por amor. Y un amor que está dispuesto a sufrir la muerte de cruz por amor y por obediencia al Padre. Y ese es el amor que Dios quiere y que Jesús desea que esté en nosotros. Si me acompañan a la carta a los Colosenses, capítulo 3, y esto está muy unido con todo lo que hemos visto hasta ahora, Pablo concluye toda una parte de la carta diciendo lo siguiente. Colosenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 12. Y dice así en Colosenses capítulo 3, desde el versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo está acabando prácticamente la carta, va a empezar una nueva sección en que habla de las obligaciones de los esposos, de los trabajadores, de los amos, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, él que está hablando de la vida antigua y de la vida nueva, dice, bueno, tenéis que vestíos en esa nueva vida de una serie de virtudes, de la misericordia, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia. Tenéis que perdonaos de la misma manera que Dios os perdonó a vosotros. Si tenéis alguna queja alguien contra otro, perdonaos de la misma manera que Cristo os perdonó a vosotros. Y después de decir todo eso, Pablo concluye con un broche de oro. Y sobre todo eso, sobre todo ese ropaje de paciencia, de mansedumbre, de benignidad, sobre eso tenéis que colocaros algo que mantiene unido todas esas ropas, que es un cinturón, se podría traducir el cinturón perfecto en vez del vínculo perfecto, que mantiene todo ese ropaje unido, y ese es el amor. Vestíos de amor porque es lo que une todo lo demás. Es imposible ser paciente, humilde, mansedumbre, perdonar, etcétera, si no existe el amor. Lo que mantiene toda esa vestimenta sobre vosotros espiritualmente es que al final cerráis el cinturón del amor sobre todo ello. Y Jesús cierra su oración al Padre precisamente sobre eso. Y cuando se habla del amor, no se habla de cómo nos aman,
sino de cómo nosotros amamos. Es muy fácil que pensemos en cómo nos aman y que realmente nos sintamos mal porque efectivamente no nos aman como querríamos que nos amaran, con razón o sin ella, pero quizá no nos gusta y nos sentimos mal. Lo importante verdaderamente es cómo nosotros amamos a los demás. Y ese es el vínculo perfecto. Ahora, reflexionen ustedes por un momento en lo que Jesús le pide al Padre en relación con nosotros. Hay gente que cuando traza lo que tiene que ser la vida de cada cristiano en particular y la vida de los cristianos en bloque, comenta cosas que suenan muy bien y que entusiasman a la gente. Los cristianos tendrían que tener un peso en la política. El mundo sería distinto. Los cristianos tendrían que controlar el mundo del espectáculo. El espectáculo sería distinto de la basura que vemos, igual que en la política, en otras cosas. Los cristianos tendrían que controlar el mundo de la economía. Hay gente que incluso habla de determinadas secciones de la sociedad que tienen que ser conquistadas por los cristianos. No digo que el mensaje no sea sugestivo o atractivo, pero es de estar muy despistado, porque Jesús no dice absolutamente nada de todo eso. Lo que Jesús le pide al Padre es muy diferente. En primer lugar, lo que le pide es que ninguno de sus discípulos se pierda. Le pide que no salgan del mundo, que puedan seguir siendo en medio de un mundo que los aborrece y que los odia, igual que a Jesús, que puedan seguir siendo un testimonio. Le pide que se santifiquen en la verdad. Tú puedes llegar a ser senador, incluso hasta puede que seas creyente. Y puedes rebuznar de una manera terrorífica si efectivamente tu vida no está santificada en la verdad. Yo a veces oigo a algunos políticos que dicen que son cristianos y seguramente lo serán. Me da escalofríos cuando les oigo hablar las barbaridades que dicen, muy distantes del mensaje de Jesús. Y por supuesto, junto con eso, Jesús quiere que su pueblo esté unido, aunque sea un pueblo que tiene gustos y sensibilidades y formas de ver las cosas que son distintas, y quiere que su pueblo vea su gloria en su vida cotidiana. Y quiere como gran conclusión que en su pueblo exista el mismo amor que tienen el Padre por el Hijo. Esto es lo que Jesús espera de nosotros. Yo sé que no es lo que más gusta. Hay gente que, por supuesto, prefiere creer que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos ricos. Y lo que tenemos que tener es fe, confesar y proclamar. Pero no hay una palabra de eso en la enseñanza de Jesús. Hay gente que piensa que lo que Dios desea de nosotros es que tengamos una influencia total y absoluta sobre la sociedad y que la sociedad haga lo que nos parece. Pero no hay una sola palabra de Jesús en ese sentido. Jesús quiere que haya un pueblo que no sigue las normas ni la manera de ver las cosas del mundo. Quiere que ese pueblo se santifique en la verdad. Quiere que ese pueblo no salga del mundo, sino que testifique. Quiere que ese pueblo esté unido a pesar de las diferencias que pueda haber entre unas personas y otras. Quiere que ese pueblo contemple su gloria cada día a día. Y quiere que ese pueblo sea conocido por un amor, que es lo que caracteriza a los discípulos de Jesús, que enseñó. No conocerán que sois mis discípulos porque sois más elocuentes, o porque sois mejores oradores, o porque habláis mejor o porque mandáis más. Conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Y verdaderamente la oración de Jesús al Padre, que solo recoge el Evangelio de Juan, es algo tremendo, porque nos muestra aquello que Jesús desea de nosotros y nos muestra lo que a todas las horas Jesús está pidiendo al Padre que sea verdad en nuestra vida. Es posible que no sea aquello que nosotros pedimos, es posible que no sea lo que nosotros deseamos o ambicionamos. Es posible que choque con nuestros deseos, nuestras ambiciones y nuestros prejuicios,
pero esto es lo que Jesús le pide al Padre 24 horas al día. Y sería muy sabio por nuestra parte que intentáramos amoldar nuestras pobres y humildes existencias a lo que Jesús le pide al Padre. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por estar aquí en esta mañana de domingo. Te damos gracias porque además es un día muy bonito, a diferencia de otros días que hemos tenido esta semana. Te damos gracias porque podemos empezar la semana delante de ti. Te damos gracias porque hemos podido gozarnos en alabarte, porque nos gozamos en dirigirnos a ti en oración, porque, Señor, disfrutamos de tu palabra. Y hoy nosotros queremos también unir nuestras oraciones a esa oración constante de Jesús por sus seguidores. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que no nos vamos a perder. Te damos gracias porque tú nos has entregado a Jesús y Jesús no nos dejará de su mano. Te damos gracias, Padre, porque no nos sacas del mundo, sino que nos das el inmenso privilegio de irradiar tu luz en medio de un mundo que nos aborrece de la misma manera que aborreció a Jesús, porque no era de este mundo. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos santificas en la verdad. Te damos muchas gracias también, Padre, porque nos quieres unidos y te pedimos que nos unas cada vez más, aunque podamos diferir en detalles, aunque en cosas secundarias las veamos de una manera distinta, aunque en alguna ocasión, Señor, podamos discrepar, pero que en todo momento seamos uno como tú eres uno con Jesús. Y sobre todo, Padre, queremos pedirte que nos hagas vivir en amor. Que realmente nuestras relaciones estén unidas por ese vínculo perfecto, por ese cinturón perfecto que es el amor. Que en un momento determinado la gente pueda ver que seguimos a Jesús porque nos amamos los unos a los otros. Que pueda llegar gente nueva y que se dé cuenta de que nos amamos, Señor, y que por eso tú estás en medio de nosotros. Señor, retira de nuestro corazón todo aquello que no es tu voluntad y que no es la voluntad de Jesús. Saca de nuestras vidas aquello que no te agrada. Y por el contrario, Señor, llena nuestra vida, llena nuestra existencia, llena nuestra cotidianidad con todas esas cosas que Jesús te pidió en aquella noche de la última cena. Y todo ello con acción de gracias te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.